Y sumo al análisis, al debate del día de hoy, al abogado y exdirector de ingresos, Publio Cortés. Señor Cortés, muy buen día. Gracias por acompañarnos. Hola, buen día, un placer estar aquí. Hoy él nos acompaña porque vamos a hablar de otro tema también vinculado a la situación ambiental en Panamá, que tiene que ver en esta ocasión con agua, que es otro de los temas importantes en este momento en la agenda de la opinión pública. La situación de el agua para las operaciones del Canal de Panamá, que están en estos momentos muy comprometidas por el fenómeno del Niño y la situación y los momentos de verano, y que es necesario que el canal diseñe sus nuevas alternativas para poder tener el agua suficiente para sus operaciones. El licenciado Cortés presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que crea la cuenca occidental del Canal de Panamá. Quiero empezar el análisis de este tema. Le doy la palabra al doctor Jorge Eduardo Ritter. Doctor, lo escuchamos. Sí, en realidad el recurso de la demanda de inconstitucionalidad que ha presentado el licenciado Publio Cortés es contra la ley que derogó la cuenca que se había aprobado en 1999. Nada más para hacerle poner esto en el contexto adecuado. Antes de la finalización del mandato del presidente Ernesto Pérez Valladares, en realidad es la última ley que aprobó, es una ley del 31 de agosto de 1999, es decir, el día que terminaba su mandato, a solicitud de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, se amplió la cuenca hidrográfica del canal y se creó con ella lo que la denominada cuenca occidental, que va mucho más allá, mucho más hacia el occidente de la cuenca actual. En el año 2006, o sea, 7 años después, cuando se estaba discutiendo la ampliación del canal y existía una oposición a que hubiera nuevas fuentes de agua, no a la ampliación per se, sino las consecuencias que tendría esa ampliación, se aprobaron 2 disposiciones legales que en realidad apuntaban al mismo objetivo. Una decía que no habría nuevos embalses para el funcionamiento del tercer juego de esclusas, y la otra, quizás para darle mayor seguridad, pero independientemente de las razones, lo que se hizo fue derogar aquella ley de 1999 y por lo tanto quedó vigente la antigua cuenca hidrográfica del canal, o sea, la que existía durante la administración americana. Ahora se ha visto la necesidad de tener nuevas fuentes de agua para el canal y, por supuesto, todos los estudios, desde hace muchos años, indican que la mayor posibilidad es la de Río Indio, o sea, al occidente del país, al occidente de la actual cuenca. Sin embargo, aquí ha habido otra vez un problema, llamémoslo así, porque el gobierno no ha querido acometer la tarea de ampliar nuevamente la cuenca del canal. Evidentemente están alegando la falta de capital político, es decir, que un tema controvertido es mejor dejárselo a la próxima administración y no crear más ruido. Y eso es el motivo o la razón por la cual eso ha quedado literalmente empantanado. Una solución a ese problema era la declaratoria de inconstitucionalidad de aquella ley del 2006 que seguramente Publio nos podrá dar muchos mayores detalles. Pero lo cierto es que la norma constitucional dice expresamente que el canal, es la junta directiva de la autoridad del canal la que debe proponer los límites de la cuenca hidrográfica.
En otras palabras, el procedimiento debió ser junta directiva de la, bueno, administración primero, por supuesto, junta directiva de la autoridad del canal, consejo de gabinete, ley. No hubo tal procedimiento porque no nació de la junta directiva de la autoridad del canal esta nueva propuesta de límites, que en realidad no es una propuesta de límites, sino es la derogatoria total de los límites establecidos en la ley de 1999. Parece un juego de palabras, pero así es como es en la práctica. No es que redefine esa ley del 2006, no redefinió los límites, sencillamente derogó la ley que los definía. Entonces quedó en la antigua definición, que no está tampoco establecida de una manera expresa en la ley, sino es la cuenca que dispone de algunos mapas, que era la que se utilizaba como tal durante la administración americana. De manera que ahora estamos otra vez recurriendo a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que en buena hora el licenciado Publio Cortés ha demandado la inconstitucionalidad de aquella ley para tratar de que otra vez sea la Corte Suprema de Justicia la que enmiende los entuertos en los que nos mete el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Licenciado. Bueno, qué gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias, Jorge Eduardo, por la introducción al tema. Yo traigo un resumen, pretendo ser didáctico, pretendo serlo, vamos a ver si lo logramos. Yo presenté una demanda de inconstitucionalidad el pasado 6 de diciembre. Está en Secretaría de la Corte Suprema, la repartieron a un magistrado ponente, una magistrada ponente, y está en estudio para ver si la admiten o no la admiten. Lo que se demandó fue la inconstitucionalidad de la Ley 20 de 2006, que como bien explicó Jorge Eduardo, esa ley derogó la Ley 44 del 99, que la del 99 era la que establecía los límites. Y la Ley 20 del 2006 la derogó, pero no puso límites, ¿sí? Entonces, eso es importante. Lo primero que yo destacaría es precisar el concepto de límite. La Real Academia Española dice que límite es una línea real o imaginaria que separa dos terrenos. Fácil. Todos hemos visto una escritura donde los topógrafos dicen a partir del punto tal, al norte, al sur, el hito tal. Eso es un límite. Entonces, es verdad que tanto las leyes de la ACP como una ley que se llama Plan General de Uso de Suelo, ambas de 1997, y también muy someramente el artículo 216 de la Constitución Política, desde antes del 97, tenían una especie de definición de cuenca. Sobre todo la Ley General de Uso de Suelo es un poco más precisa, habla de que, bueno, los ríos que vayan y fluyan y tal. Hay una definición más o menos de lo que es la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, que data de 1997, y también en la ley de la ACP. Sin embargo, esas definiciones no son límites. Esto es fundamental para entenderlo. Porque no dicen a partir del punto tal, va al punto tal, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que un topógrafo no puede, con lo que aparece en la ley de la ACP, ir al campo y poner un ojito y decir, de aquí para allá la cuenca. No lo puede hacer. Entonces, la Constitución establece que hay que hacer límites. Por eso, haciendo las cosas correctamente, la ACP, desde antes de la reversión del canal, tenía muy en cuenta que la Constitución decía tres cosas. Uno, que la ACP es la responsable del mantenimiento de los recursos hídricos del Canal de Panamá. Dos, que la cuenca debe tener límites, es decir, una línea geográfica que separe los terrenos. Y tres, que la iniciativa legislativa para fijar esos límites tiene, como explicó Jorge Eduardo, que partir de la Junta Directiva de la ACP, pasar al Consejo de Gabinete y después a la Asamblea Nacional.
Y aquí Fernando y Axel y Jorge Eduardo hago un paréntesis importante, que desde el punto de vista jurídico, los terrenos privados que quedan dentro de la cuenca no pasan a ser propiedad de la ACP. Esto es importante. Siguen siendo terrenos privados, pero aquí aplica lo que se llama una limitación de dominio. Es como cuando uno tiene un terreno dentro de un área protegida. Es de uno, pero hay limitaciones por el hecho de que tiene ciertas reglas. Si la ACP decide hacer algo en mi terreno que tiene que ver con la cuenca, yo no puedo decir que no, porque mi terreno está dentro de la cuenca. Por lo tanto, hay que tener límites, porque hasta dónde puede la ACP ejercer esa función, tiene que haber de un punto a otro punto, tiene que haber una claridad. No puede ser así en abstracto. Entonces, la Ley 44 de 1999 es la única ley de límites de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá que este país ha aprobado. Olvídense de esas definiciones de las leyes del 97 porque esos no son límites. Entonces, varios comentarios sobre la Ley 44. Muy importante. Y desde la presentación de la noticia, todavía con el comentario de Jorge Eduardo, y a mucha gente le escucho lo mismo, en algo que yo no comparto. No es verdad que hay dos cuencas, la oriental y la occidental. La Ley 44 de 1900, en la ley, quiero decir, en la ley, ¿no? Desde el punto de vista técnico ya hace otra cosa. En la ley solo hay una cuenca. Según la Ley 44 de 99, ya derogada, solo había una cuenca. Una sola cuenca. En la ley no hay esa división de occidental y oriental. En esa Ley 44, bueno, en la ley derogada, ya hoy eso no existe, ¿no? Pero lo que tenía la Ley 44, esa ley tenía un anexo donde había puntos topográficos, a partir de aquí rumbo norte tal. O sea, eso fue un trabajazo que se mandaron los técnicos de la ACP. Eso no llegó ahí por casualidad. Tuvieron que tener años haciendo eso. La ley también trae otro anexo, que es un mapa. El mapa es de una sola cuenca que tiene la parte oriental y la parte occidental, pero en el mapa es una sola. De hecho, la ley usa un lenguaje en singular. Apruébese la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, los límites de la cuenca. Lo más importante, esa ley, y no es para tirarle a flores a Jorge Eduardo que está aquí en el debate, pero Jorge Eduardo era el ministro que firmó la Ley 44. Yo lo iba a decir. Y esa ley está perfectamente hecha de acuerdo a la Constitución. Es más, la Ley 44 expresamente dice, esta ley fue propuesta por la ACP y pasó al Consejo, y, o sea, se cumple con todo. Bien, entonces, ¿cuál es la demanda de inconstitucionalidad? La demanda de inconstitucionalidad que presentamos el 6 de diciembre es contra la Ley 20 de 2006 que derogó esa Ley 44. Esta Ley 6 esta Ley 20 de 2006 se aprobó bajo la administración del presidente Torrijos y decimos que es inconstitucional, ya aterrizando en el punto de la demanda, porque la iniciativa legislativa, según las evidencias del ciclo legislativo que hay en la Asamblea, la iniciativa, hice en la exposición de motivos también, no vino de la ACP, no vino de la Junta Directiva de la ACP. Lo que pasó fue que el presidente Torrijos reunió en ese entonces al Consejo de Gabinete y ellos allí decidieron que iban a derogar la Ley 44 del 99. El canciller la llevó y a tambor batiente derogaron eso. Hay un contexto político del cual podemos hablar, pero ahora mismo estoy hablando solo de la parte pues, legal. Esa Ley 20 de 2006 derogó la cuenca. No derogó, como mucha gente cree, una cosa que se llama la cuenca occidental. No. Derogó la Ley 44 de 1999 que establecía la cuenca y nos quedamos sin límite de la cuenca en un marco legal. Hoy no hay límites de la cuenca, porque al derogar la Ley 44 no tenemos por ley, como dice la Constitución, límite. Esto es un problema hoy. Porque con todos estos problemas de agua, veo el diario La Prensa aquí que dice, sector marítimo pierde el 50% de los ingresos. Esto es gravísimo. Ahora, ¿cómo hace la ACP sin ley para tomar sus acciones de proteger el recurso hídrico del canal? Necesita tener un marco para saber dónde comienza y dónde termina. Un comentario final, y ya suelto la guitarra.
esta aprobación de la ley en 3 etapas para los límites, esta aprobación no es casual, no es formalismo de abogado. Es que si los terrenos quedan dentro de la cuenca, las personas que tienen propiedades allí se les limita su propiedad, porque el ACP agarra un control más importante del territorio. Los redactores de la Constitución, entre ellos don Mario Galindo, asumo yo, no he hablado con él de eso, pero siento que fue así el motivo del asunto, dijeron, tener una cuenca con límites no es un asunto que solo la ACP lo puede hacer, porque la ACP solo va a pensar en el canal. Entonces, eso tiene que ir al Consejo de Gabinete y a los diputados porque va a afectar a las comunidades, entonces tiene que haber un consenso nacional. No hubo consenso nacional en la ley 20 de 2006 porque no salió de la ACP, no se cumplió con la Constitución. Esperemos que la Corte pues lo evalúe en su momento. Ese es el resumen que le puedo hacer del tema. Gracias, Fernando.